Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos hablando acerca del tiempo de Dios y la paciencia de los santos. Debemos comprender que nuestro Abba Padre, Jehová de los ejércitos, el Rey del universo, el Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, habita en la eternidad. Eso significa que sus tiempos son distintos a los nuestros. Para nosotros 10 años, 20 años es mucho. Para nuestro Dios no es nada, porque Él es eterno. Y esto implica que debemos aprender a esperar en Él, no solo en el tiempo, sino en medio de las circunstancias. La palabra de Dios, la Biblia, dice en Isaías capítulo 55, versículo 8 en adelante: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de nuestro Abba Padre son distintos a los nuestros, son infinitamente superiores. Él te está mirando desde la perspectiva eterna. Él te está mirando no solamente en estos 80 años o un poco más que puedas vivir. Él te está proyectando en la eternidad, como la iglesia y esposa de Jesucristo por la eternidad. Entonces, nuestro Padre nos mira de forma diferente. Como seres humanos, normalmente solo estamos pensando en el día a día, en las necesidades básicas, en los deseos y anhelos temporales. Nuestro Dios nos ve en la eternidad, porque Él mora en la eternidad, y nuestro amado Jesús nos fue a preparar lugar en la casa de nuestro Padre, en la Nueva Jerusalén, y ahí estaremos por la eternidad. Entonces nuestro Dios tiene planes eternos con nosotros. Por eso a Él no le complica que a veces tengamos que padecer dificultades en esta tierra. Es por un breve tiempo, sabiendo que el fin es nuestra madurez, sabiendo que el fin es que seamos purificados y que pasemos la eternidad, es decir, miles de miles de miles de miles de miles de años para siempre junto a nuestro amado Jesucristo, junto a nuestro Abba Padre. Entonces, nuestro Dios es eterno y debemos comprenderlo. Por eso que a veces nuestro Padre permite cosas que nuestra mentalidad temporal no comprende. Comprendamos su amor, comprendamos cómo Él nos mira. Muchas veces deseamos que las respuestas de nuestro Padre sean instantáneas. Sin embargo, Él toma su tiempo. Y Él lo dice a continuación en el versículo 10 de Isaías 55, lo dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así dice nuestro Padre. Tomo mi tiempo, dice Dios. Hago las cosas de una forma distinta, como la lluvia lentamente riega la tierra y poco a poco la hace germinar, hasta que finalmente genera semilla, genera trigo, genera pan finalmente al que come. Este proceso que Dios toma es lento. Para nosotros es muy lento, pero para nuestro Dios que está en la eternidad es el tiempo mínimo para tratarnos, para purificarnos, para limpiarnos y hacernos la iglesia de Jesús, que nuestro amado Jesucristo merece, limpia y pura. A veces Él nos podrá responder en muy corto tiempo, pero el procesamiento de carácter en nuestras vidas toma tiempo. Lo que Él nos garantiza es que su palabra no volverá vacía a Él. Hará lo que Él se ha propuesto. Cumplirá su propósito. Él obrará su plan y lo cumplirá. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser ovejas mansas y humildes que nos dejemos
procesar, limpiar y purificar por nuestro Padre, que nos ama y que busca solamente lo mejor para nuestras vidas en Cristo Jesús. Por esa razón que en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día». Él tiene su tiempo, Él es eterno. Por eso Él obra de generación en generación. Y por eso Pedro dice en el versículo siguiente, en 2 de Pedro 3, 9, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Nuestro Padre es paciente. Podríamos decir, ya han pasado 2000 años desde que nuestro amado Jesucristo vino a la tierra. Pues bien, para nuestro Dios son como 2 días. Él se ha tomado el tiempo porque quiere una cosecha de muchos hijos que vayan a la gloria. La esposa de Jesucristo, la iglesia de Jesús. Él cumplirá su plan. Él cumplirá su obra. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero Pedro sigue diciendo: «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?» Hermanos, estamos en los dolores de parto. Estamos acercándonos vertiginosamente a la hora de la prueba. Nos acercamos a la hora de la tribulación. Date cuenta lo que está pasando en el mundo. El mundo lo llama cambio climático. Un cristiano entiende que son los dolores de parto. El mundo llama crisis económica, pandemias. Los cristianos saben que el tiempo final se acerca, que Jesucristo volverá, y antes de eso habrá una gran tribulación. El remanente buscará antes a nuestro amado Jesús, será guardado y librado. El resto de la iglesia tendrá que madurar en medio de la tribulación, y para eso el anticristo será usado como un afligidor para despertar a la iglesia en general. Te ruego que seas parte del remanente, de esa pequeña manada que despierta antes. Te ruego que busques a Jesucristo ahora. Este es el tiempo. Por eso, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: «Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Con paciencia, pon tus ojos en Jesús. Busca a Dios, consagra tu vida, sé remanente, esa iglesia fiel que se consagra a Jesucristo. En medio de tan enorme nube de testigos, tu familia, tus amigos, tu iglesia, también en el ámbito espiritual, ángeles, también el enemigo, todos ven cómo actúas. Toma la decisión de consagrar tu vida a Jesucristo. Y sigue diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No mires al hombre, no mires al pastor de la iglesia, no mires a los hermanos. Ellos fallarán, todos pueden fallar. Tú solo mira a Jesucristo. Séle fiel, corre la carrera de la fe. Mantente dándole el primer lugar en tu vida a Jesucristo. Corre con paciencia, día tras día conságrate, día tras día búscale, día tras día apártate del pecado, busca a Jesucristo, límpiate de toda basura, quita todo peso de orgullo, de inmoralidad, de carnalidad, de soberbia, de ira, de violencia. Aborrece el pecado, la codicia, la malicia. Límpiate de esa basura, conságrate a Jesucristo para dar fruto del Espíritu. El amado Espíritu Santo quiere llenarte, Él te ama.
Debes luchar. Para eso es necesaria la paciencia cada día. La paciencia es fruto del Espíritu. Por eso hablamos de la paciencia de los santos en medio del tiempo de Dios, de las cosas que suceden, de las cosas que vendrán. La paciencia es fruto del Espíritu, consiste en esperar, obedeciendo a Dios, haciendo lo que Él te pide, con amor, con fe, con una buena actitud. Esperar por sus promesas, esperar por la venida de nuestro amado Jesucristo, esperar por su bendición, esperar su protección, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las oposiciones, a pesar del sufrimiento y del dolor. No actúas con tus propias fuerzas, no arrancas de las dificultades, las enfrentas. No corres al mundo a buscar la solución. No abandonas a Jesucristo. Esperas en Él, lo buscas a Él, pacientemente esperas amándolo y confiando. Obedece lo que Él te pide. Dios te exige paciencia. Corre la carrera en medio del tiempo de Dios. Él te dará la victoria. Vendrán cosas aún más difíciles de las que puedes ver. La maldad aumentará. Y el remanente de Dios se consagrará y buscará a Jesucristo. Y obtendrá la promesa fiel de Dios. Será librado de la hora de la prueba. Pero si no eres fiel, no te darás cuenta de las cosas que vendrán. No lo percibirás. Y finalmente caerás en lazo, en el engaño de las tinieblas, y tendrás que ser purificado en la hora de la prueba. El anticristo afligirá a la iglesia, y así se humillará y se limpiará en medio del dolor. Seamos sabios y tomemos determinaciones ahora. Pacientemente busquemos, esperemos a Jesús y hagamos lo que Él nos pide. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5, Pablo le habla a Timoteo. Le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, renuncia a tu vida, Timoteo. Y esto mi amado Jesús, por medio de su Espíritu Santo, te lo dice a ti. Soporta las dificultades, renuncia a tu vida, no te quejes, no te rebeles, espera en Dios, confía en Él, sé sobrio en medio de una generación orgullosa, rebelde, amadora de sí misma. Límpiate, ama a Jesús y espera en Él. Pablo continúa diciéndole en el versículo siguiente a Timoteo, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En ese momento estaba encarcelado en Roma. Y esto fue poco antes de que muriera el apóstol Pablo. Durante mi vida, dice Pablo, he peleado la batalla de la fe. Es decir, mantuve la fe, la certeza, la convicción de que Jesucristo volverá. Nunca lo he visto, pero le creo y lo amo y creo a su palabra y lo siento cada día por medio del Espíritu Santo en mi vida. Conozco a mi amado Jesús a través de su Espíritu. Mantengo mi fe en sus promesas, en su palabra. Pacientemente sigo cada día confiando en Él y veré su gloria. Y me mantendré así, obedeciendo. Esto no es solo cosa de decir. Hay que hacer, obedecer a Jesús, obedecer su palabra. Si Él pide santificación, si Él pide tomar la cruz, fe es obediencia. Pacientemente espero, tomo determinaciones, sufro penalidades, me resto a las cosas que este mundo hace para amar y consagrarme a Jesús, amar a Jesús, buscar su presencia, apartarme del pecado. En el tiempo del fin, la hora de la prueba que se aproxima, habrá grandes dificultades por las pestes, por las dificultades climáticas, por las dificultades económicas
y la persecución. Y Mateo capítulo 10, versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso ocurrirá en la gran tribulación. Intolerancia en contra de los cristianos. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Volvemos al mismo punto. La paciencia de los santos. Perseverar en medio de la dificultad. Seguir creyendo en las promesas de mi Dios. Seguir confiando en su palabra. Seguir confiando en su amor por sobre las dificultades. Lo mismo dice en Mateo, capítulo 24, versículo 10. Señales antes del fin. Muchos tropezarán, entonces, dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El amor de la iglesia, el amor ágape, ese es el amor que está hablando ahí nuestro amado Jesucristo, cuando dice que el amor se enfriará. El amor por nuestro Padre, la confianza en Él. Recuerda que la fe obra por el amor. Yo amo a Jesucristo y por eso le creo. Y sigo creyendo por sobre las dificultades. Aun cuando todo diga que mi Padre no me respondió, yo le creo hasta que veré su respuesta y lo glorificaré porque Él es fiel y siempre cumple sus promesas y siempre cumple su palabra. Mantén tu amor pacientemente, persevera hasta el fin, paciencia, sigue creyendo en medio de las dificultades que vendrán. Santiago capítulo 5, versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hoy estamos cada día más cerca de eso. Ten paciencia, conságrate, remanente, pequeña manada, busca a Jesucristo, conságrate y no te rindas de confiar en Jesucristo. Confiar en sus promesas, confiar en tu Padre y amar a tu Dios, amar a Jesucristo. Confía en el amado Espíritu Santo. Por eso dice Santiago a continuación, el versículo 9 del capítulo 5, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Es aquí que el juez está delante de la puerta. Mira a Jesús, no mires al hombre. Si alguien te ha defraudado, perdona y olvida. Mira a Jesucristo. No es tiempo de quedarse en eso. Es tiempo de buscar a Jesucristo en medio de las cosas que vendrán. Sigue diciendo, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En medio de las circunstancias tendréis aflicción, ha dicho nuestro amado Jesús. Habrá sufrimiento, habrán dificultades. Habla de la paciencia de los profetas. Nos habla la palabra acerca de la paciencia de Job. En medio del dolor, en medio de la prueba, debemos mantenernos limpiándonos, apartándonos del pecado, consagrándonos a Dios, santificándonos, dándoles a Él, a nuestro Padre, el primer lugar, pacientemente, permaneciendo y esperando en su amor y en sus promesas. ¿Por qué? Porque nuestro buen Dios es misericordioso y compasivo. El fin que tendremos será algo bueno, agradable y perfecto para nuestras vidas. Nuestro Dios nos ama con amor eterno. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él nos mira en la eternidad. Y cualquier sufrimiento en este tiempo no se compara con la gloria venidera, con la experiencia de estar junto a nuestro amado Jesús, a nuestro amado Padre, a nuestro amado Espíritu Santo. Servir a Jesucristo como su iglesia y su esposa en el milenio con autoridad y ver la gloria de Dios para siempre. Porque precisamente eso es lo que debemos comprender.
¿Para qué el sufrimiento? ¿Para qué la paciencia? Romanos capítulo 5, versículo 3 dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Si leemos esto en otra versión nos aclara: y la paciencia o resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Dios busca una iglesia madura. Por eso Él permite la aflicción. Por eso Él permite las pruebas. No podemos reinar junto a nuestro amado Jesucristo como niños. Necesitamos madurar. Recuerda, esto no se trata de ti. No se trata de lo que a ti te agrada. Se trata de que Dios ha determinado tener para su Hijo amado Jesús una iglesia madura, que tenga el carácter de su Hijo Jesucristo, manso, humilde, firme en la fe, obediente hasta la muerte, manso y determinado y con convicción en su Padre, limpio de corazón, santo y apartado, lleno del Espíritu. Eso espera nuestro Dios de la iglesia. Esa es nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra seguridad de lo que va a ocurrir. Maduraremos. Y por eso Romanos a continuación nos dice en el versículo siguiente: y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recuerda, esto no es por tu fuerza. Tú haces tu parte, te apartas del pecado, te consagras para Jesucristo, le obedeces y le crees. Y el Espíritu Santo te fortalecerá, y el Espíritu Santo hará ese milagro, te hará nacer del Espíritu, te hará ser fortalecido y verás la gloria de Dios en tu vida. Su gracia te sostendrá, su poder te fortalecerá. Esto no es para fuertes, esto es para humildes, gente que se humilla, que espera pacientemente en Jesús, en su Abba Padre, y le obedece. Pacientemente le obedece por sobre las circunstancias, le obedece. Aun cuando las circunstancias te digan lo contrario, tú sigues creyendo y esperando en Dios hasta el final. Dios es un Dios de remanente. Él busca ahora, antes que comience ya la hora de la prueba, tener una iglesia fiel. Ya hemos dicho, la iglesia en general será purificada durante la tribulación, durante la hora de la prueba. Por eso en Apocalipsis capítulo 13, versículo 9, en medio de las cosas malas que van a venir, dice: si alguno tiene oído, oiga. Debes escuchar y entender lo que voy a decir. ¿Qué va a decir nuestro Dios por su Espíritu? Versículo 10 de Apocalipsis 13. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Otra versión lo aclara, otra versión de la Biblia. Todo el que esté destinado a la cárcel, estamos hablando de los santos, a la cárcel será llevado. Aquellos santos durante la gran tribulación que estén destinados a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar con paciencia la persecución. Pacientemente esperar y permanecer en Jesús. Esto lo dice la palabra, la paciencia y la fe de los santos. En medio de un anticristo que le será concedido por Dios, vencer a los santos, ser un afligidor de la iglesia. ¿Para qué? Ya lo sabes. Para la santificación, para la purificación. Porque así, siendo cristianos carnales, siendo cristianos fríos o tibios, serán vomitados por su boca, dice nuestro amado Jesús. No entrarán en el reino de los cielos. Entonces la tribulación sacará lo peor de ti o lo mejor. ¿Qué es lo peor? La rebelión y la queja, el renunciar a tu fe. ¿Y qué es lo mejor? Humillarse delante de tu Dios, pacientemente esperar en Él, confiar en su amor. En medio de las dificultades, la iglesia que pase por la tribulación
aprenderá a amar a Jesús y a esperar en Él, y dejará de ser tibia y será una iglesia fiel. Lo mismo plantea Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante, cuando ahora un ángel habla advirtiendo acerca de no adorar a la bestia y a su imagen, y no dejarse marcar por la bestia en medio del gobierno del anticristo, que dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Si buscamos otras versiones de un lenguaje más sencillo, nos aclaran. He aquí la paciencia de los santos significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar con fortaleza las dificultades y sufrimientos. Y también debe obedecer los mandamientos de Dios y seguir confiando en Jesús. La iglesia sufrirá, será perseguida por no dejarse marcar por el anticristo, por no ser parte del gobierno del anticristo, por no adorar a la bestia, no adorar al anticristo. Será perseguida, sufrirá y tendrá que aprender a soportar pacientemente las dificultades y esperar en Dios, esperar en su amor y seguir confiando en su amor. Y este proceso los purificará, los limpiará y serán esa iglesia que Jesucristo merece. Por eso, iglesia remanente, te hablo a ti, iglesia Filadelfia. Nuestro amado Jesús lo dice a Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, por cuanto pacientemente me obedeces, esperas en mí, con buena actitud, te humillas en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la oposición, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Esperas, renuncias a tu vida, perdiste tu vida por causa de mí y te consagras. Dejas de disfrutar este mundo como lo hacen las personas que no conocen a Jesús. Disfrutas mi presencia y yo te bendigo, dice Dios. Yo te proveo y te sustento, pero yo soy tu alegría, dice Dios. Yo soy tu fuente. Tu gozo es mi presencia. Tu gozo es buscarme. Tu gozo es santificarte a mí. Esa es Filadelfia, la que no ama este mundo, ni las pasiones, ni los disfrutes que este mundo ofrece. Ama a Jesucristo y disfruta todo lo que su amado Jesús le da. Se consagra y tiene un buen Dios que le provee todas las cosas y le bendice, y disfrutamos su amor. No somos del mundo. Pacientemente espero en Dios. No actúo en mi fuerza. No arranco al mundo. No me entrego al pecado. Me aparto del pecado, de la maldad, de la inmoralidad, del orgullo, de la soberbia, de la ira, de la violencia, de la avaricia, de la codicia, de los chismes, de las malas palabras, de los malos pensamientos. Me aparto de esa basura y me consagro a Jesucristo. Y pacientemente espero en Él día tras día. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, incluyendo la iglesia de la Odisea y todas las otras iglesias que representan las iglesias tibias que no aman ni buscan a Jesús, y que tristemente es la mayor parte de la iglesia actual. Solo se vive, solo se piensa en la prosperidad y en las cosas de este mundo. Recuerda, Dios nos prospera, pero Él tiene que ser el dueño de tu vida, no de boca, sino de hechos, de palabra y de verdad.
¿Qué le dice a esta iglesia remanente? Filadelfia, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Permanece paciente. Sigue esperando en mí, por sobre las dificultades, para que así ninguno tome tu corona. Nadie te robe tu amor por mí, dice Jesucristo. Iglesia Filadelfia, y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué significa eso? Lo que nuestro Padre ha hablado desde un principio. Filadelfia, como tú fielmente guardas mi palabra, te consagras, te apartas del pecado, me amas, te humillas cada día ante mí, te humillas para entregar tu vida a mis pies, dice Dios. En medio de las pruebas que vives cada día, obtendrás carácter, madurez. Pacientemente esperarás y serás columna en mi templo. La iglesia fiel, madura que reinará con Jesús. Y nunca más saldrás de allí. Nadie te sacará. No habrá ningún tentador que te saque. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, dice nuestro amado Jesús, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice nuestro amado Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si pagas el precio ahora, este es el tiempo, iglesia, para consagrarse, para ser Filadelfia, antes que comience la hora de la prueba. Este es el tiempo para ser la iglesia fiel, la iglesia separada, ese pequeño remanente consagrado a Jesucristo antes que comience la tribulación, para que así seas guardado, para que así esta palabra se cumpla en ti. Toma la determinación y sé paciente ahora, porque si no, serás como la iglesia de la Odisea, serás como la iglesia tibia que caerá en el lazo y tendrá que beber esa copa de tribulación y ser perseguida y sufrir y mantener su amor por Jesús y pacientemente esperar en Él en medio de las cosas terribles que pasarán en la tierra y de la persecución que vendrá. Despierta, te lo ruego. Sé Filadelfia, este es el tiempo. Nuestro amado Dios es fiel, nuestro amado Jesús es fiel. No es por demás servir a Jesús. Llegará el momento. Mi Dios hará diferencia, dice su palabra, entre el que le ama y le sirve y el que no lo hace. Él es fiel a sus promesas. Haz lo que Él te pide y recibirás lo que Él te ha prometido. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día.
Por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.